Perfecto. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del curso de comunicación para la transformación social, nuevas narrativas migratorias que proponemos desde Madáfrica. Como sabéis, esta es la tercera sesión de este curso. En esta ocasión contamos con Gonzalo Fajul. Antes de presentar a Gonzalo, quería aclarar una serie de cuestiones técnicas que, como siempre, bueno, van relacionadas con la organización y con la logística, ¿no? En primer lugar, bueno, como sabéis, las grabaciones de estas sesiones se les enviará por correo a todas las personas que participan de la sesión y que a través del correo electrónico que nos facilitasteis en un primer momento. Por otro lado, también hemos acordado también con Gonzalo que de cara a preguntar y a realizar cualquier pregunta, bueno, pues él va a ir exponiendo la temática del día de hoy, que ahora la presentaré, y conforme, bueno, pues conforme vayamos llegando a diferentes puntos, quizás se puedan ir planteando esas cuestiones para que se genere debate y en ese caso será Gonzalo quien dará paso. Y bueno, también quería comentaros una cuestión relacionada con la idea del grupo motor, que como sabéis ya venimos comentando en las dos sesiones anteriores. Todas aquellas personas que todavía no, que estén interesadas en formar parte de este grupo motor, que como sabes, al final de la sesión pues está previsto que se desplace a la ciudad de Huelva, de Ceuta, perdón, para realizar pues como una formación allí con actores y con periodistas locales de cara a generar un producto comunicativo, pues que como sabéis que nos podéis contactar a través del correo de Madáfrica informándonos de vuestro interés en querer formar parte de ese grupo motor. Sin más, voy a presentar a Gonzalo. Gonzalo Fanjul en el día de hoy nos va a acompañar con la sesión Contar el fenómeno de las migraciones climáticas. Gonzalo es director del área de investigación de la Fundación Por Causa, es experto en pobreza y desarrollo y compagina su trabajo en Por Causa con la dirección del análisis en East Global. Además es autor del blog de El País 3.500 millones. Sin más, voy a darle la palabra a Gonzalo y nada, todo tuyo, Gonzalo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan y Mai, por la invitación a Madáfrica. Y es un placer estar aquí con todo el mundo. Y la verdad que, desde luego, es un placer ver una conversación sobre migraciones tan poblada como esta. No es lo habitual, ¿no? A pesar de la relevancia que tiene este asunto, desgraciadamente no siempre es fácil encontrar interés. Así que es un placer estar con gente a la que le interesa este tema, ¿no? Bueno. Si habéis tenido oportunidad de participar en las conversaciones anteriores, sobre todo el anterior, por Laro Díez Alarcón, yo soy un compañero de ella en Por Causa, pero yo soy un bicho muy diferente. Yo soy el economista de la organización. Mi trabajo se interesa mucho por las conversaciones que están teniendo lugar, es decir, la frontera sur, las violaciones de derechos fundamentales, la crisis humanitaria de frontera en muchos casos, pero me interesan igualmente las conversaciones que no están teniendo lugar, las conversaciones que tenemos que abrir, ¿no? Y hay una conversación fundamental que tiene que ver con las alternativas a este modelo migratorio roto en el que creo que operamos, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad, quienes trabajamos en el ámbito migratorio, bueno, en fin, quienes es decir, desde nuestro campo, digamos, de defensa de los derechos fundamentales y quienes estamos metidos en este tema, yo creo que somos mucho mejores haciendo un diagnóstico de la solución que proponiendo soluciones, ¿no? A veces las soluciones son muy elementales y hablaremos algo de ello. A veces la solución consiste simplemente en cumplir la ley, ¿no? Pero yo creo que hay una parte de este debate en donde necesitamos un pequeño ejercicio de creatividad o un gran ejercicio de creatividad política y de innovación de políticas, ¿no? Y el tema que vamos a utilizar hoy, un poco como hilo, aunque no va a ser la única cuestión de la que hablemos, pero como hilo conductor, que es el tema del desplazamiento climático, creo que es un ejemplo extraordinario de todo esto. Creo que es un territorio nuevo, no tanto porque en el pasado no haya habido desplazados como consecuencia de shocks naturales extremos, sino porque ese fenómeno se está intensificando de manera pavorosa en los últimos años y sencillamente
nuestra caja de herramientas, de políticas, de narrativas, de datos incluso, está incompleta. Necesitamos completarla, ¿no? Entonces yo voy a hacer una presentación que en primer lugar trata de explicar algunos elementos y dónde nos encontramos, un punto de partida para este debate reformista. Yo os pido que hagáis ese acto de fe, es decir, que os suméis, digamos, al club de los reformistas y os voy a tratar de acompañar en la lógica que yo sigo y la verdad es que me interesará mucho escuchar vuestra propia lógica y vuestros argumentos con respecto a estos mismos temas, ¿no? Entonces, como os digo, planteamos un punto de partida, que es un pequeño diagnóstico de la situación, de dónde estamos. Os recordaré algunos datos que quizás conocéis y quizás otros no. A partir de ahí, haré una propuesta de los elementos que, en mi opinión, debe incorporar una reforma de este modelo migratorio, deteniéndome en particular en la cuestión de los desplazados climáticos. Y la tercera parte de nuestra sesión tiene que ver con el camino para llegar a ese punto. Es decir, si la primera habla del punto de partida y la segunda habla del punto de llegada ideal, por lo menos ideal para mí, aunque esto también es discutible, la tercera parte plantea un poco los elementos para llegar ahí, ¿no? Y esa tercera parte, por cierto, ya habéis cubierto, en cierto modo, una parte de ella la habéis cubierto con Lula, por ejemplo, hablando de narrativas, ¿no? que es una de las herramientas pero yo creo que nos da única y hablaremos de ello, ¿no? Como os digo, en fin, estaré encantado de discutirlo, ¿no? Yo lo que comentaba con Juan y con May es que sería interesante a lo mejor ir al final de cada bloque, en fin, abrir un pequeño espacio de conversación de cada uno de estos tres bloques, abrir un pequeño espacio de conversación para que planteéis todos los comentarios o preguntas que tengáis o críticas o lo que tengáis, de modo que no lo dejemos todo para el final, ¿no? Y además les advertía que yo a las 7 menos cuarto, hora de la península, me tengo que ir, con lo cual, bueno, pues tenemos como una hora y media a partir de aquí, ¿de acuerdo? Pues si os parece bien, voy a compartir la pantalla para la presentación que tengo y arrancamos a partir de ahí. Muy bien, pues a ver, espera un momentín, déjame. ¿Veis la portada, ¿no? de la presentación? Sí, se ve siempre bien. De acuerdo. Vale. Esta sesión tiene 5 ideas fundamentales. Esto que la resumo aquí, luego la repasaremos al final. La primera de ellas es que vivimos en un planeta en movimiento. Es decir, que este fenómeno migratorio del que estamos hablando, desde luego el fenómeno del desplazamiento forzoso y la parte que tiene que ver en ese sentido con los shocks naturales extremos y con el clima, son una de las características que definen a las sociedades contemporáneas. Siempre lo han sido. Las migraciones son un fenómeno atávico, es decir, la gente siempre se ha movido en busca de seguridad o de prosperidad, pero la realidad es que desde mediados del siglo XIX nuestro planeta, nuestro sistema económico global, nuestra manera de entender el mundo incorpora en parte la posibilidad de desplazarse o la posibilidad de acoger a otros que se desplazan de fuera, ¿no? Pero además, y esto es parte del segundo argumento que veremos hoy, este es un fenómeno que es esencialmente beneficioso para todos los actores involucrados en el desplazamiento, ¿no? Es beneficioso para los países de origen, para quienes se mueven y para los países de destino, ¿no? Obviamente, las consideraciones que hay que hacer entre los desplazados forzosos y los desplazados voluntarios, por decirlo de alguna manera, los migrantes económicos, son diferentes, pero en todo caso, y por los números y las magnitudes que veremos, estamos hablando de un fenómeno esencialmente beneficioso, ¿no? Más allá de las consideraciones que uno pueda hacer, o sea, la ideología que uno tenga o lo que uno piense sobre sociedades más diversas o menos, ¿no? Y en tercer lugar, relacionado con el segundo punto, es un fenómeno sujeto a incentivos perfectamente reconocibles, incentivos perfectamente racionales, ¿no? Algunos muy dramáticos, otros nada dramáticos, pero que explican la movilidad humana en el planeta, ¿no? Y sorprendentemente, nuestro modelo regulatorio
está diseñado de espaldas a esta realidad, de espaldas a estos incentivos fundamentalmente, de espaldas al hecho de que esto es beneficioso, de que siempre se ha producido. Nuestro modelo regulatorio, el modelo que regula la movilidad humana y las migraciones, está concebido para frenar los flujos, para detener a la gente antes de que lleguen, antes que para gobernar esos flujos, para establecer reglas e instituciones que garanticen que esa movilidad humana reduce al mínimo los riesgos asociados al proceso migratorio y optimiza o maximiza las oportunidades, ¿no? Esta disonancia, esta distorsión entre la realidad y la política que trata de regular esa realidad genera costes que, en mi opinión, son absolutamente intolerables. En parte hay costes directos, como veremos, costes que tienen que ver, por ejemplo, con el sufrimiento en frontera o con la vulneración de los derechos fundamentales de las personas desplazadas o con la injusticia estructural de que un grupo de países provoquen el grueso de las consecuencias del cambio climático y al mismo tiempo impidan que los países del sur global... No me gusta verte así, como te están ¿Hola? Está... y los países del sur global, sin embargo, no puedan responder pues con uno de los mecanismos de adaptación más evidentes, que es el de la movilidad humana, ¿no? Y el de los desplazados climáticos para mí es uno de estos principales costes que, como veremos después, ¿no? Y finalmente, esta es la parte final de la presentación, necesitamos alternativas que no solo sean más justas, sino también más inteligentes. Yo repito muchas veces a quien me quiera escuchar que nuestro modelo migratorio es inmoral por muchas razones, pero es esencialmente idiota. Es un sistema que es un disparo en el pie desde el punto de vista demográfico, social, económico, y por lo tanto la reforma no solo beneficia a aquellos que quieren emigrar o que ya han emigrado, sino que la reforma beneficia al conjunto de nuestras sociedades, ¿no? Pero para alcanzar esa reforma necesitamos herramientas legales, institucionales, políticas y narrativas que desgraciadamente en este momento están infradotadas. ¿De acuerdo? Esa es la lógica de lo que vamos a hablar. Y vamos a empezar tratando de explicar este planeta en movimiento al que me refería antes. Yo no sé si este gráfico lo habéis visto en alguna ocasión. Este es un gráfico que bueno, ahora os voy a explicar qué significa, pero que explica básicamente cuáles son los flujos de movilidad humana en el planeta, ¿no? Cuando las líneas o las barras están pegadas a la región de origen, es el punto de partida, y la flecha final significa el punto de llegada, ¿no? ¿Esto qué significa, por ejemplo? Significa que, si miramos esto en términos de millones, aproximadamente unos 3 millones de latinoamericanos en este momento viven como migrantes en América del Norte. Fundamentalmente en los Estados Unidos, pero también en Canadá. Yo creo que América Latina en este caso incluye México, no creo que México esté incluida aquí en América del Norte, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay una parte de Asia del Sur que vive también en América del Norte o que se ha desplazado a Europa, como veis aquí, ¿no? Pero el gráfico para mí tiene un elemento que me parece particularmente interesante. Si os dais cuenta, hay muchas líneas y líneas importantes que superan los 6 millones, o en el caso de Europa superan o llegan a los 10 millones de personas, que explican cuál es la movilidad entre el sur global, los países del sur, y el norte global. Norte global, no el norte geográfico necesariamente, sino incluyendo Australia, Nueva Zelanda, es decir, los países de la OCDE, los países de renta alta, ¿no? Y por lo tanto, esos flujos son los que todo el mundo esperaría. Si uno pregunta a cualquier persona en nuestra sociedad, todo el mundo le diría que la gente emigra de los países pobres a los países ricos, ¿no? Pero la realidad es muy diferente, en realidad. Lo que estamos viendo es que la movilidad se produce entre regiones menos prósperas a regiones más prósperas, pero el destino, esas regiones más prósperas, no necesariamente son países ricos. De hecho, hay regiones como África en donde el grueso de la movilidad se produce dentro del propio continente africano. Los africanos emigran mucho, emigran probablemente más que ningún otro continente, con excepción bueno, en este caso del subcontinente Asia Occidental, pero la realidad es que emigran sobre todo dentro del propio continente, ¿no? Y luego explicaré por qué, ¿no? Lo mismo se produce en Asia Oriental, lo mismo se produce en el sur de Asia, que se dirige a... Es decir, que al final una de las cosas que nos muestra la fotografía de la movilidad humana en el planeta en este momento es que aproximadamente la mitad de los
289 millones de migrantes aproximadamente, o algo menos, que viven en el planeta como migrantes, residen en países del sur y la mitad residen en países del norte. Sí es cierto, por las razones que explicaremos después, que estas cifras han ido desequilibrándose en beneficio de una mayor emigración a los países más ricos, a los países del norte, ¿no? Pero esos dos elementos, es decir, que la gente se mueve en primer lugar y en segundo lugar hacia dónde se mueve, es lo primero que quería compartir con vosotras, ¿no? El segundo elemento es que a lo largo de todo este tiempo, y aquí señalo en este gráfico lo que ha ocurrido entre principios de los años 90 y bueno, el periodo prepandémico, que es el último año que digamos que refleja un periodo de normalidad, porque la pandemia altera todos los indicadores, lo que hemos visto es que en términos absolutos, en valores absolutos, la realidad es que la migración ha crecido mucho. Prácticamente se ha doblado desde principios de los 90, ¿no? De los 140 millones más o menos del año 90 a los algo más de 280 millones de personas que viven como migrantes en el planeta, ¿no? Pero cuando uno considera la evolución de esas magnitudes en el contexto de la población, de la evolución de la población mundial, te das cuenta de que en realidad los números son mucho más estables, que en conjunto, dentro del planeta, en términos relativos, se mueven entre un 2,8 y un 3,6% de la población mundial. Y que estas cifras han crecido algo, pero han crecido de manera mucho menos espectacular que las magnitudes absolutas, ¿no? Y que además quienes se mueven dentro del planeta son una parte muy pequeñita. Es decir, es un planeta donde hay una movilidad muy intensa, pero en realidad solo un 4% de la población mundial vive como migrantes, ¿no? Por lo tanto, estos elementos nos ayudan a poner en contexto dónde nos situamos, ¿no? Hay una excepción a esta lógica, y eso es lo que tiene que ver con el desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso sí ha crecido de manera acelerada en los últimos años, ¿no? Y ese crecimiento en parte se explica por el crecimiento del número de refugiados y de solicitantes de asilo. Bueno, en este caso son solo refugiados, no solo solicitantes, que es este cuadro que aparece aquí. En este momento ya nos acercamos a los 30 millones de personas que viven como refugiados en el planeta. Por cierto, el 80% de ellos, de estos refugiados, se encuentran en países limítrofes, la inmensa mayoría de ellos también países pobres, países del sur global, a menudo muchos países de renta baja. Aquí podéis ver algunos de estos corredores, por ejemplo, sirios que están en Turquía, venezolanos que están en Perú, sursudaneses que se han desplazado a esta... Aquí esta parte de Sudán, aquí esto no lo entiendo muy bien. Ahora congoleños que se han desplazado a Uganda, es decir, los países que veis aquí, en realidad la lista de principales países que acogen a refugiados, en realidad nos encontramos con que solo hay uno o dos países, Estados Unidos, Alemania, en esta lista que veis aquí a la derecha, solo Alemania a finales del año 2017, que digamos que están entre los principales países receptores de refugiados, ¿no? Si tuviésemos que mirar esta cifra ahora, aquí aparecerían Polonia, de nuevo Alemania, es decir, aparecerían países que se han hecho cargo de una parte importante de la responsabilidad de la crisis de desplazamiento forzoso procedente de Ucrania, ¿no? Pero lo que me interesa señalaros también es que las cifras de desplazamiento forzoso global han crecido de manera acelerada hasta superar los 70 millones de personas. De hecho, este gráfico se podría actualizar ya al año 2020 y veríamos que la cifra prácticamente supera los 80 millones de personas, pero la inmensa mayoría de esos desplazados forzosos son lo que se llaman desplazados internos. Es decir, gente que tiene que abandonar su lugar de origen para salvar su vida o sus medios de vida más fundamentales, pero que para hacerlo lo que hace es desplazarse a otra parte de su país y no cruzar otra frontera, ¿no? Esto ocurre habitualmente en el Congo, ha ocurrido en Colombia, ocurre en casi cualquier país de conflicto, siempre que se puedan desplazar. Primero hay un desplazamiento interno y después la gente abandona el país, ¿no? Esta cifra en amarillo explica a los refugiados palestinos y luego el resto de refugiados o de solicitantes de asilo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es verdad es decir, es cierto que las cifras migratorias globales
no, en términos relativos con respecto a la población mundial, no crecen de manera acelerada, pero el desplazamiento forzoso es la excepción, ¿no? Luego, cuando hablemos de desplazamiento climático, veréis que el desplazamiento climático va a añadir, va a multiplicar de manera exponencial estas cifras de desplazamiento forzoso, no solo dentro de los propios países, sino también la gente que cruza fronteras, ¿no? Antes os hablaba de los incentivos, y los incentivos es una cuestión fundamental. Y este es un gráfico que explica el principal factor de empuje, el principal incentivo de salida. De nuevo, estoy hablando de la categoría amplia, de los cerca de 280 millones de personas que viven como migrantes, de los cuales, por cierto, esto es muy importante, si os fijáis en esta cifra, fijaros que el número de refugiados que había en el año 2019, ahora es un poquitín más alto, pero se acerca a los 30 millones de personas. Bueno, perdón, ahora, después de la crisis de Ucrania, probablemente estemos en los 33 millones de personas o 34 millones aproximadamente, pero al final no deja de ser una décima parte o algo más de una décima parte del número total de migrantes que viven en el planeta, que es esta cifra que os explicaba antes, ¿no? Y por lo tanto, yo siempre que hable de migración voy a hablar del conjunto amplio, y cuando hable de desplazamiento forzoso lo explicaré de manera concreta. Cuando hablamos del conjunto amplio de quienes se mueven, la cuestión de los incentivos es absolutamente fundamental, ¿no? Y aquí hay un factor de empuje que es absolutamente determinante, y es la oportunidad de prosperar en un país de destino. La posibilidad de migrar de un punto A más pobre a un punto B más rico constituye el mayor factor de empuje, la razón principal, determinante de la inmensa mayoría de los procesos migratorios. No solo de quienes se desplazan por primera vez como trabajadores o como trabajadoras, sino después de quienes vienen como familias con modelos de reagrupación familiar, ¿no? Y este gráfico, que lo hacen unos economistas estadounidenses con los que trabajamos desde Conclusa, explica muy bien esta lógica. Hay alguien más que está hablando. Os pediría, perdón, si podéis fijaros, por favor, que todo el mundo tiene los micrófonos cerrados, porque es habitual que se cuele una conversación, y los vamos abriendo si queréis luego cuando vayamos interviniendo, ¿no? Entonces, os decía que este es un papel que publicaron en el año 2008, pero que luego han ido actualizando, pero me interesa este gráfico porque lo explica muy bien, ¿no? Ellos hacen un cálculo de cuál es el beneficio esperado del proceso migratorio de un trabajador que se desplaza de un país en vías de desarrollo, en este caso Filipinas, Perú, Jamaica, Costa Rica, a un país, en este caso a los Estados Unidos, a un país desarrollado, ¿no? Y aquí es importante entender que ese beneficio esperado no es una mera división entre la renta que hay en los Estados Unidos, la renta media de los Estados Unidos, y la renta media del país de origen. Y dices, bueno, si esa persona tiene una renta media en su país de 10 y en Estados Unidos la renta media es de 40, pues esa persona va a multiplicar su ingreso por 4, ¿no? No es esa la lógica que hacen. Lo que hacen es considerar todos los elementos que hay que tener en cuenta para analizar si se produce un beneficio o no, ¿no? Por ejemplo, el coste de la vida. No es lo mismo ganar 1.000 euros en Madrid que ganar 1.000 euros en Perú. No es lo mismo hablar el idioma que no hablarlo. No es lo mismo tener un determinado nivel de educación que te permita encontrar un empleo que no tenerlo. No es lo mismo estar en un país muy alejado que en uno que no está tan alejado. Es decir, que todos esos factores determinan, digamos, ajustan la renta, a menudo a la baja, pero ajustan el beneficio esperado, ¿no? Bueno, considerando todos esos factores, esta es la fotografía que tenéis aquí, ¿no? Y esto lo que viene a decir es que un trabajador o una trabajadora filipina media que consiga desplazarse a los Estados Unidos sin cambiar nada de sus capacidades, sin cambiar nada de si habla más el idioma, ¿no? Sino considerando todo, puede esperar multiplicar su renta de aproximadamente unos $2 por hora a algo más de $8 por hora. Es decir, cuadruplicarla simplemente por el hecho de emigrar, ¿no? En el caso de Perú las cifras se incrementan prácticamente hasta quintuplicarse. El caso de Jamaica es algo similar. El caso de Costa Rica es algo menos, porque Costa Rica es un país más rico en origen que los otros, ¿no? Y por lo tanto el beneficio esperado es menor, ¿no? El estudio que hacen lo hacen para un número mucho más amplio de países y llegan a la conclusión de que, por ejemplo, en el caso de Nigeria, me parece que creo recordar que era Nigeria el país en el que más se gana, el beneficio esperado es 14 veces la renta que tenían en origen, ¿no? Por lo tanto, esta información
que es una información que está en manos de los migrantes que quieren emigrar, es una información fundamental para determinar la salida, ¿no? de las personas de un país, ¿no? Perdón, voy a ir para atrás un momentín. Espera, un segundín. Sí. El factor fundamental, el incentivo fundamental de atracción de la gente, es decir, no porque la gente se va, sino a dónde va la gente, es precisamente la otra cara de esa misma moneda. El factor fundamental tiene que ver con la posibilidad de ejercer un empleo en el país de destino. Y España se convirtió casi en un laboratorio, en un estudio de caso, durante los años de la gran recesión, entre 2008 y 2014. España es uno de los países de la Unión Europea, en general del norte global, que habían recibido en términos relativos más migrantes en menos tiempo. España, entre mediados de los años 90 y mediados de la década de los 2000, España recibió una cantidad equivalente a unos 7 millones de personas, de migrantes que se incorporaron a nuestro mercado de trabajo, muchos de ellos primero en situación irregular y luego regularizaron su situación, pero de repente, si uno analiza cómo va evolucionando la cifra de la llegada de migrantes a nuestro país, te das cuenta de que en el año 2008 hay una caída brusca, pero una caída casi completa de las llegadas, hasta el punto de que durante la gran recesión, en los años 2010 a 2012, la llegada de migrantes a nuestro país fue, en términos netos, negativa. Es decir, se iban más trabajadores de los que venían a nuestro país, ¿no? Y eso solo tiene una explicación. Nada cambió en las políticas migratorias. No es que de repente la policía se convirtió en mágicamente eficaz, que nuestras fronteras se bloquearon como se bloquearon formalmente durante la pandemia. No, en realidad lo que ocurrió es que los migrantes, que no son idiotas, a diferencia de lo que muchas veces piensa nuestra administración, saben a dónde se dirigen y saben que España era un país al que no merecía la pena dirigirse, ¿no? Ojo, que estoy hablando siempre de trabajadores y trabajadoras, no estoy hablando de desplazados forzosos, para los que lo fundamental es salir, y ya veremos después a dónde llega, ¿no? Un elemento relacionado con esto, y esto es clave, es que no emigra el que quiere, sino el que puede. Y esto explica en buena medida la cuestión que os planteaba antes con respecto a África, ¿no? El proceso migratorio exige lo que en economía llamamos una acumulación de capacidades. Capacidades económicas, tener unos ahorros suficientes para plantearse el viaje, el trayecto, que puede suponer un billete de avión o pagar a los coyotes que te van a transportar, o lo que suponga el viaje, o asumir una deuda en un momento dado, y además unas capacidades educativas, o unas capacidades, es decir, que tú vayas a tener la posibilidad de emplearte de alguna manera en el país de destino, ¿no? Bueno, normalmente las personas que viven en los países más pobres del planeta carecen de esas capacidades, no tienen los recursos para desplazarse, ni los recursos económicos, y muchas veces los recursos educativos tampoco, ¿no? Por lo tanto, la migración en los países de renta baja hacia los países más ricos es una migración muy modesta, y sin embargo es muy intensa digamos, dentro de la propia región. Eso explica que en África subsahariana haya mucha inmigración, pero se produzca sobre todo a otros países de la región africana, África subsahariana o la región del norte de África, ¿no? En el caso contrario, quienes tienen más renta, quienes son más ricos, lo que no tienen son incentivos para desplazarse. Es decir, estos son los que no se encuentran en ninguna de estas situaciones que os explicaba aquí en este gráfico, porque en realidad, si tu situación de partida es buena, el salto económico que vas a ganar por la migración es relativamente pequeño, y sin embargo, pues el coste emocional, personal, es enorme, ¿no? ¿Quiénes emigran? Emigran las clases medias, fundamentalmente de los países de renta media, fundamentalmente. Emigra con mucha más intensidad a los países ricos, América Latina, al norte de África, Asia del Este. Esas son las regiones que más migran, ¿no? Y este es un gráfico que explica lo que ha ocurrido en los últimos años a ese respecto, ¿no? Este es un gráfico que se llama el elefante de Milanovic. Si veis, este es un elefante. Branko Milanovic es un economista de la desigualdad, que lo que hizo fue publicar este gráfico que explica cómo se ha distribuido la renta y los beneficios de la globalización durante digamos, las dos grandes décadas de expansión de la globalización, que son entre los años 88 y 2008, ¿no? Y explica cuánto se ha incrementado la renta, es decir, un 0%, un 10%, un 20%, en los percentiles de la distribución global de ingreso.
Esto se explica muy fácilmente. Entre el 5% más pobre de la población mundial, el 15% más pobre de la población mundial o el 5% más rico, el 15% más rico de la población mundial, ¿no? Y lo que explica este gráfico es muy sencillo. La globalización tiene ganadores y perdedores. Ha tenido ganadores y perdedores. Entre los grandes ganadores están, en primer lugar, las clases medias de las grandes economías emergentes. Las economías que más han prosperado durante este tiempo, por ejemplo, las economías de América Latina, países que antes estaban en los años 80 o 70, estaban en una situación de pobreza relativa y que luego están en una situación de renta media, los países de Asia del Este, China fundamentalmente, China explica en buena medida los grandes números, pero digamos, esas clases medias han crecido de manera muy considerable, ¿no? Y eso quiere decir que este grupo de gente que puede emigrar, de la gente que va a emigrar, también ha crecido, el de los emigrantes potenciales, ¿no? ¿Quién más ha ganado? Los muy ricos de los países ricos. Ese crecimiento de la renta y del patrimonio acumulados durante este tiempo, en un contexto además de relajación de los impuestos y de la capacidad de los estados para redistribuir la riqueza. Esto es algo en lo que insiste mucho Oxfam, como el 1 o el 5 o el 10% de la población mundial, los que vivimos en los países desarrollados, pero sobre todo rentas altas de los países más ricos, se han beneficiado mucho, ¿no? ¿Quiénes han perdido durante este proceso? La población que se encuentra en las peores condiciones, sobre todo países en conflicto, países en regiones particularmente castigadas por el cambio climático o por los shocks de todo tipo. Estoy pensando en el Cuerno de África, por ejemplo, en África Central, en la República Democrática del Congo, también en Haití, en Afganistán, es decir, que no solo es África, pero en términos relativos, ¿quién más ha perdido o no ha ganado lo suficiente? Las clases medias de los países más ricos, de los países desarrollados, ¿no? Y este fenómeno de las clases medias que perciben que ellos no han ganado, pero que hay otras partes del mundo que se han ganado y que además están recibiendo más inmigración, es casi el cóctel perfecto, la tormenta perfecta para el tipo de conflicto que se está produciendo ahora y el modo en el que están creciendo los partidos de ultraderecha o los partidos nacional-populistas que explotan el cabreo de esta gente para rechazar el que lleguen más migrantes, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después, ¿no? Bueno, no voy a entrar, no sé cómo vamos de tiempo, no voy a plantear esto, entretenerme más, pero si queréis esto lo podemos hablar después, pero es importante que a la hora de hacer el diagnóstico derribemos algunos mitos fundamentales sobre las migraciones y el desarrollo, es decir, los términos amplios de desarrollo y por lo tanto lo que tiene que ver con el efecto del cambio climático y del desplazamiento climático, ¿no? Primero tenemos que derribar el mito de que las migraciones son un fenómeno nuevo. Esto no es nada nuevo, esto ha ocurrido en la época contemporánea, como os decía, desde hace prácticamente 2 siglos. Las migraciones no son solo un fenómeno sur-norte, sino que hay un fenómeno migratorio muy intenso sur-sur, y cuando hablamos de desplazamiento forzoso, particularmente intenso. Los migrantes no suponen un lastre para nuestras economías, ese es un mito que es clave derribarlo. Los migrantes aportan al crecimiento de nuestras economías, los migrantes generan empleo en nuestros países, hacen una aportación fiscal neta positiva. Los migrantes, en la medida en que son más jóvenes, alimentan la base de nuestra pirámide demográfica y por lo tanto suponen un beneficio enorme. Luego hablaremos más de ello y por lo tanto hay toda una serie de beneficios asociados al proceso migratorio. Hay muchos riesgos en un proceso migratorio, pero la mayor parte de los riesgos los asumen las personas que se desplazan o incluso los países de origen, ¿no? Y esto es clave entenderlo, ¿no? Los migrantes tampoco suponen una amenaza para la seguridad. Este es otro mito bien establecido que toda la literatura ha desmontado. Tampoco las migraciones se reducen aumentando la ayuda al desarrollo. Esto es algo que para mí es una batalla que tengo siempre sobre todo con las grandes ONGs de desarrollo, en general con las instituciones de desarrollo, ¿no? Sí, quizás Lula os habló de este asunto, pero la narrativa de las migraciones a menudo está atrapada en una lógica binaria, ¿no? La migración como amenaza o la migración como tragedia. Esto es todo, de todo lo que hablamos, ¿no? Y eso significa una mirada muy estrecha de las migraciones, que tiene poco que ver con todo esto que yo os estoy contando hoy, ¿no? Pero quienes ven la migración como una tragedia, por ejemplo, muchas ONGs que trabajan en el ámbito humanitario, lo que dicen es hay que ayudarles a no emigrar. Hay que evitar que migren porque la migración al final es un proceso muy peligroso, muy dañino para la persona. Y yo tengo otro punto de vista. Yo no creo que haya que ayudar a la gente a no emigrar. Hay que ayudar a la gente a que haga lo que le dé la gana.
sencillamente. A que tengan la oportunidad de quedarse si quieren, pero a que tengan la oportunidad de moverse de forma segura y de aprovechar los beneficios de una movilidad segura, ordenada, de los beneficios para ellos y para sus familias, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con algo de lo que hablaremos después, y es que muchas organizaciones piensan que su responsabilidad, muchas organizaciones de desarrollo, termina cuando el individuo abandona, cruza la línea del mundo en desarrollo, ¿no? Pero en mi opinión las migraciones, y esto afecta mucho al desplazamiento climático, tiene que ver con una población que no responde a nuestra lógica geográfica, no responde a la lógica de yo me ocupo de los países pobres, tú te ocupas de otra cosa, ¿no? Sino que son un fenómeno mucho más complejo que todo eso. ¿De acuerdo? Bueno. Os decía antes, todo esto que yo os he contado tiene muy poco que ver con esta lógica de los incentivos y de las razones de la movilidad, tiene muy poco que ver con esta regulación de la movilidad humana de nuestros países, que prácticamente sin excepciones se dedica a frenar los flujos migratorios. Digo prácticamente sin excepciones porque la inmensa mayoría de los recursos políticos y económicos de los países de destino, en particular de los países más ricos, están dedicados a levantar muros, a establecer criterios de entrada que frenen la llegada, a chantajear o a sobornar a países terceros de tránsito, de destino, para que la gente no se mueva, a detener a la gente en nuestros países y a devolverla. Y muy pocos recursos económicos y políticos están puestos en regular estos flujos de una manera más inteligente, más ordenada, ¿no? Y por lo tanto, cuando esos incentivos operan con la suficiente intensidad y se enfrentan a un sistema básicamente de puerta cerrada, lo que ocurre es que se producen estas distorsiones de las que hablo aquí. En primer lugar, estamos condenando a decenas de miles de personas cada año a morir o a sufrir el encanallamiento de nuestras rutas migratorias, gente que muere en el mar, en el estrecho o en la ruta Canarias, gente que muere en la ruta que va desde el Triángulo Norte de Centroamérica al sur de los Estados Unidos, gente que viene de Siria o de Afganistán y que trata de llegar por la vía de los Balcanes. Casi cualquier ruta en la que podáis pensar es una ruta de muerte y de sufrimiento que resulta intolerable desde un punto de vista ético, ¿no? Pero desde un punto de vista más práctico, estos costes se trasladan también a nuestros propios intereses. Nuestra sociedad vive en una pirámide demográfica, en un modelo demográfico que en este momento se acerca mucho a una pirámide invertida, estrecha por la base y más ancha por arriba. Eso quiere decir que cada vez menos trabajadores en nuestras economías se tienen que hacer responsables de cada vez más pensionistas o gente dependiente, ¿no? Y el sistema simplemente, desde un punto de vista estrictamente demográfico y económico, no se va a sostener. Por lo tanto, nuestra obsesión con limitar la llegada de gente que viene de fuera, incorporarse a nuestras sociedades, lo que hace es impedir que alimentemos la base de la pirámide, ¿no? Y eso tiene consecuencias económicas que las estamos viendo ahora en este momento. Nuestro país, España, el resto de Europa, Estados Unidos, tienen ahora un problema de carestía de mano de obra en casi todos los sectores de cualificación, desde la gente que recoge la fruta y la verdura o atiende una mesa en un restaurante, hasta el sector sociosanitario, enfermería, medicina, programación, casi todos los niveles de cualificación, ¿no? Los niveles medios, hablando con responsables en el ámbito de la construcción, por ejemplo, nos dicen que un jefe o una jefa de obra es casi un unicornio ahora, cuesta muchísimo encontrarles y sin embargo nuestro modelo de puerta estrecha no permite que la gente venga a nuestros países, ¿no? En tercer lugar, hemos establecido una narrativa tóxica, esa narrativa de la migración como amenaza o como tragedia, que lo que hace es producir una contaminación xenófoba. Hemos repetido tantas veces que la migración es una amenaza para nuestras sociedades o que la llegada de migrantes, pues en fin, provoca una tragedia en nuestras fronteras, que en realidad la gente ha llegado a convencerse de que queremos mucha menos migración de la que ahora tenemos, ¿no? Y esa contaminación xenófoba no se traduce tanto en partidos abiertamente xenófobos que gobiernen, partidos de la ultraderecha que gobiernen, aunque en algunos casos esto se ocurre, por ejemplo en Hungría, por ejemplo en Italia, por ejemplo en la Junta de Castilla y León, donde hay un partido abiertamente xenófobo en el gobierno, sino más bien en la capacidad de estos partidos de ultraderecha o nacionalpopulistas para contaminar a quienes gobiernan, ¿no? Y tienen una capacidad enorme para contaminarles, ¿no? No hablo ya solo de partidos conservadores en Europa con posiciones más o menos xenófobas, hablo del Partido Socialdemócrata en Suecia o en Dinamarca,
que están planteando políticas migratorias abiertamente xenófobas, ¿no? Contrarias al derecho internacional en algunos casos, como por ejemplo Dinamarca proponiendo que los refugiados que acoja a su país no los acoja en su país, sino en Ruanda, ¿no? Algo similar a lo que ha hecho el Reino Unido. Esta contaminación xenófoba para mí es parte del problema, ¿no? La industria del control migratorio, me parece que ya habéis hablado de este asunto, pero al mismo tiempo que detenemos, o sea, como resultado de la obsesión por detener a la gente en nuestras fronteras, lo que ocurre es que generamos toda una industria de empresas y de individuos que ganan mucho dinero con este sistema de control migratorio y que además gastan mucho dinero en lobbies y en la financiación de actores terceros para asegurarse de que las cosas continúan como están, ¿no? Y un quinto elemento que me parece clave, y esto ya empiezo a engarzar directamente con el tema climático, ¿no? Esta lógica de las fronteras de la puerta semicerrada o de las fronteras obsesivas con el control migratorio tiene daños colaterales en otras políticas, ¿no? Luego lo vamos a ver, pero la de la ayuda al desarrollo es una de ellas. En la medida en que nuestro único interés político como Unión Europea en las relaciones con África es que no venga más gente, o uno de nuestros principales intereses, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que los gobiernos de tránsito o de origen colaboren con nosotros en el control migratorio. Eso significa dedicar parte de la ayuda al desarrollo, que antes dedicábamos a otras cosas mucho más presentables, la vamos a dedicar a sobornar o a chantajear a estos gobiernos, ¿no? Pero además lo que estamos haciendo es cruzando todo tipo de líneas rojas en obligaciones fundamentales de nuestros estados de derecho, por ejemplo, en materia de protección internacional, en materia de asilo y refugio, o estamos evitando ir algo más allá en otras cuestiones, como por ejemplo la expansión del derecho de protección, y aquí hablamos del tema de los migrantes climáticos, ¿no? Bueno, este es el fin del primer bloque. Déjame quitar la presentación y ahora es el fin del primer bloque y me gustaría saber si hay alguna pregunta. Luego vamos a seguir hablando ahora Oye, espérate un momentín porque estoy pensando si alguien quiere intervenir. Es que tengo un calor del demonio. Voy a ver si puedo cambiar la temperatura de esto, perdón. No sé si hay alguien que hasta ahora tenga alguna pregunta, si... Aquí estoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No es posible que a todo el mundo le parezca esto estupendo. Seguro que... Porque yo tengo a veces una visión muy economicista de estas cuestiones. La gente me dice que yo tengo una visión utilitarista de las migraciones, ¿no? Y es posible, ¿no? No lo sé, no. A ver, hay dos manos por ahí, ¿no? Veo. Cindy, adelante. Hola, muchísimas gracias por tu exposición. Como que me gustaría profundizar un poco por como las motivaciones o el papel que tiene el norte global en las motivaciones que tiene el sur global para llegar a su territorio. Es decir, como el papel de los países desarrollados en las condiciones que genera en los territorios del sur global para efectivamente que estos tomen la decisión de exponerse a todos esos contextos de desigualdad para llegar a un país donde al final, pues sí se logra en algunos contextos un ascenso, pero al final es también mirar cuál es la responsabilidad del norte global en las condiciones del sur global. Mira, Cindy, yo creo que la pobreza es que no me gusta hablar de subdesarrollo porque eso es un término que no utilizo, pero la falta de desarrollo, vamos a ponerlo en esos términos, es consecuencia de una multiplicidad de factores y factores que, digamos, imbricados entre sí y en los que juegan los recursos naturales de un país, la educación, la calidad de sus instituciones, la corrupción de sus gobernantes, la capacidad de la sociedad para organizarse. Pero hay un factor absolutamente determinante que es el papel que juegan los actores externos en el desarrollo de ese país, ¿no? Y yo creo que, primero, hay un pecado original de los países más ricos en este sentido, sobre todo, es decir, una herencia colonial
que tiene que ver con el modo en el que se establecieron esas instituciones, la manera en la que digamos, se diseñó la presencia colonial o la presencia imperial en muchas regiones del mundo, la manera en la que se agotaron los recursos naturales, digamos, se sometió a los países a un sistema, a todos los efectos de explotación colonial, ¿no? Esa realidad heredada, además, continúa en este momento en ámbitos muy diferentes. Desde la gestión de la deuda externa, que es un asunto que está de nuevo en la mesa, digamos, de la comunidad internacional. Nos acercamos con mucha rapidez a una crisis de deuda externa similar a la que se vivió en los años 70 y 80. Y yo no sé, Cindy, de qué país eres tú en concreto, pero sé que en América Latina este es un asunto que hizo mucho daño en su momento y que tiene que ver con una respuesta absolutamente desigual a la pandemia y a las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una cuestión, la injerencia de los países ricos en los sistemas políticos de muchas regiones, muy particularmente África, es absolutamente tangible. Es decir, que todos estos elementos juegan un papel y yo creo que sería idiota ignorarlos, ¿no? En el caso concreto del cambio climático, el asunto es particularmente obsceno, porque el grueso de la responsabilidad del calentamiento global está en los países desarrollados y algún otro. China también. China desde hace algún tiempo es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. India también, pero de manera histórica son los países más ricos los que, digamos, tienen una mayor responsabilidad, ¿no? Y sin embargo, los países que van a sufrir estas consecuencias de manera más desproporcionada, empezando por los pequeños estados insulares, pero a partir de ahí países muy vulnerables en regiones como la del Sahel, por ejemplo, o en la región centroamericana, son países que han contribuido muy poco a generar este problema, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que para mí ese es una especie de ilustración de este elemento que yo creo que tú sugerías y que me parece absolutamente clave, ¿no? Michael, adelante. Hola Gonzalo, hola a todas y todos. Yo soy cubano, estoy en Brasil, cubano negro por demás, periférico, nacido en un barrio pobre y de familia pobre. Tuve la suerte de ganar una beca en Brasil de doctorado y para salir de Cuba a hacer mi beca tuve que pedir dinero prestado para tomar el vuelo. Y esa fue la primera experiencia de cómo se ilustra un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces el recorrido, aún con todas esas oportunidades académicas, hoy soy doctor, postdoctor, pero las dimensiones de desigualdad, las dimensiones de desafío para mí como migrante y para muchas otras personas negras que salimos de Cuba, no son las mismas que las personas blancas que salen. Un poco que graficando también la cuestión de la racialización y las interseccionalidades que tiene el problema migratorio. En Cuba, aproximadamente el 90% de las personas que emigran son personas blancas. Eso está recogido por las estadísticas y yo lo formo parte de mis pesquisas también. Entonces, eso es un primer punto que yo encuentro muy valioso también en esa perspectiva diferente, crítica que estás haciendo, Gonzalo. Y lo otro Michael, es que... Sí. Disculpa que te haga una pregunta. ¿Por qué crees tú que hay esa distinción? ¿Por qué son las personas blancas las que emigran? ¿Es una cuestión de renta o de educación? ¿Cuál es? Están los dos factores, están varios factores, pero esos dos factores, educación, es decir, capital cultural, capital educativo y también la cuestión de capital económico. Son las personas que históricamente acumularon más recursos, tuvieron mejor manera de aprovechar las oportunidades que dio el proceso social, las ventajas que dio el proceso social educativo, y entonces esas personas también son las que ahora tienen más oportunidades. La otra cuestión es que yo pensaba un poco así, a partir de tu intervención, Gonzalo, es que ¿será que cuando nosotros emigramos y tenemos esas otras oportunidades aparentemente de ayudar a nuestras familias, de desarrollarnos de la forma posible, eso tiene un retorno real? ¿Hay manera de ilustrar, están las estadísticas del retorno que tiene eso para nuestros países, para nuestra gente? ¿O eso es
de alguna manera es ficticio y de alguna manera eso también estructura las condiciones de perdurabilidad de las diferencias económicas entre el norte o el centro y la periferia. Es decir, nosotros pensando que emigrar, teniendo la obligación a veces, en la mayor parte de las veces, de emigrar para buscar otros horizontes y mejorías económicas, realmente estamos mejorando la vida de nuestra gente o también de alguna manera estamos estructurando la perdurabilidad de ese sistema de migraciones y de desigualdades. No sé cómo lo ves. Sí, Eso lo estoy imaginando aquí, sí, no. sí, 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 Eso sí. estoy especulando. Y Mira, gracias. Mike, es una pregunta estupenda y muy difícil de responder. Bueno, por lo menos no tiene una única respuesta. Yo te diría dos cosas a este respecto. Primero, sí que es posible, es perfectamente posible hacer una estimación de las magnitudes de lo que supone, por lo menos en términos económicos, los beneficios de las migraciones para los países de origen, ¿no? Solo en materia de remesas, luego este es un tema que hablaremos luego, es decir, del dinero que los migrantes envían a sus países de origen, estamos hablando de una cifra equivalente a unos 450.000 millones de dólares anuales. Es decir, una cifra que multiplica por 3 prácticamente toda la ayuda al desarrollo que los países ricos conceden a los países pobres, ¿no? Los migrantes son una fuerza de redistribución de la riqueza muchísimo más poderosa que los sistemas de ayuda al desarrollo en este sentido, ¿no? Y además en la literatura hay muchos elementos relacionados con los beneficios de las migraciones en términos, por ejemplo, de lo que se llaman remesas democráticas, el papel que la diáspora juega para tratar de influir la democratización o los derechos, por ejemplo, los derechos de género, los derechos de la mujer, muchos elementos en donde, digamos, las comunidades migrantes aportan elementos. Hay cuestiones que tienen que ver con la transferencia de conocimiento, inmigrantes retornados que llegan a sus países y que innovan y que establecen empresas o que crean o que establecen incentivos o hacen patentes. Es decir, esa circularidad del conocimiento también es muy importante. Por lo tanto, hay toda una batería de asuntos, algunos los podemos medir de manera más exacta y otros menos, que benefician eso, ¿no? Lógicamente también hay riesgos, y hay riesgos que son indudables, ¿no? Evidentemente hay un riesgo emocional y de ruptura, tú lo sabes muy bien, es decir, abandonar tu país es muy difícil, abandonar a tu familia, a tu comunidad es muy difícil. Cuando quien lo abandona es una madre que tiene que hacer educación digital a distancia a sus hijos a las 10 de la noche en Madrid, con niños que están en El Salvador o en Honduras pues es decir, ahí hay una ruptura que es muy difícil de compensar, ¿no? En algunos casos, y este es un tema de todas formas en el que yo creo que se exagera mucho, pero hay un fenómeno de eso que se llama la fuga de cerebros. La gente mejor formada abandona el país y se produce una descapitalización, ¿no? Digo que este tema se exagera porque en realidad la posibilidad de emigrar constituye un incentivo para la educación y hace que mucha más gente se incorpore a niveles más altos de educación, y eso es lo que hemos visto, aunque hay otros. Es decir, que ese elemento yo creo que sí es clave, ¿no? Ahora, tu pregunta tiene otra respuesta, que yo creo que desde un punto de vista económico, yo creo que sobre todo quienes plantean una tesis más crítica al capitalismo, lo que vienen a decir es que al final la inmigración es un proceso de lo que, en fin, en términos económicos llamaríamos una deslocalización interior, ¿no? No enviamos, o sea, no nos ponemos a producir en Indonesia explotando la mano de obra afuera, sino lo que hacemos es importar una mano de obra que vamos a explotar en casa, ¿no? A la que vamos a pagar menos o a la que vamos a aceptar que esté en situación irregular. Por ejemplo, el sector de los cuidados en España o en muchos países ricos se basa en mano de obra de gente irregular que se encuentra en una situación, pues, es decir, vamos a decir, de vulnerabilidad, ¿no? Para quienes, creo que hay mucha gente de Andalucía aquí, Almería, Murcia, Huelva, tiene sectores hortofrutícolas muy importantes en donde estamos analizando y, digamos, constatando de manera sistemática una explotación laboral extrema, al punto de la semiesclavitud en algunos casos, ¿no? No digo que sea lo más extendido, pero esto se produce, ¿no? Por lo tanto, esa lógica de deslocalización, es decir, que incluso quienes pensamos que hay que regular mejor esta movilidad y dar muchas más oportunidades, yo creo que no ignoramos que es posible que estemos generando problemas
en ocasiones mayores si lo que hacemos es un mero trasvase de mano de obra barata a los países ricos para que se aprovechen de ella en este sentido. Ahí no hay ningún fenómeno de redistribución, ¿no? Por eso yo soy tan partidario de que la comunidad del desarrollo se involucre en esto. No solo queremos flujos migratorios más abundantes, queremos optimizar el impacto, el beneficio para quienes se mueven, para quienes se desplazan y para sus países de origen, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de esto. Gracias. Esther, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería comentar dos cosas. Para empezar, o sea, tú hablabas al principio, ¿no? Cuando hablemos de las alternativas más justas y más inteligentes. Claro, hemos hablado de la demografía y el impacto que está teniendo, sobre todo en España y en Europa, de esa pirámide invertida. Aprovechando tu visión economicista, ¿tú crees realmente que es por absurdez, cerramiento de mira, no sé, no quiero decir estupidez, ¿no? Pero realmente o hay una causa económica dentro de cerrar fronteras, invertir tanto en defensa, muros más altos, concertinas más dañinas? O sea, realmente me es difícil de entender que se haga porque no son inteligentes, ¿no? Entonces, ¿qué visión tiene eso? Y luego la segunda cosilla es simplemente una reflexión, a ver tú qué opinas sobre el término refugiado climático. Sí. No sé muy bien, o sea, realmente toda consecuencia climática grave, como supongo que veremos más adelante, tiene una consecuencia humanitaria. O sea, la guerra del agua significa que tú, claro. Que hay inundaciones, volcanes, terremotos, tal, pero al final no tienes para darle de comer a tu familia, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde está la línea entre refugiado climático y refugiado por la guerra del hambre? Está claro. Gracias. Vamos, mira, las dos cuestiones te las voy a responder después cuando vayamos avanzando, pero ya te adelanto que el término refugiado climático no existe. O sea, no existe legalmente, es un término que utilizamos para entendernos, pero no está considerado, digamos, en la legislación internacional la figura de un refugiado climático. Hablamos más bien de desplazados forzosos por razones climáticas o por razones medioambientales. Con respecto al primer asunto, yo creo que es una combinación de factores, pero simplemente te doy un titular. No minusvalores nunca la capacidad de la sociedad para cometer estupideces y para dispararse en el pie. Y yo creo que por supuesto que hay intereses políticos y económicos, luego vamos a tratar de explicarlos. Hay una cultura establecida, pero yo creo que a veces la gente está dispuesta a perjudicarse con tal de mantener, mantener esa sacralización de la frontera, la capacidad del Estado para determinar quién entra o quién sale de nuestras fronteras, ¿no? Vamos luego a volver a eso ya, ¿de acuerdo? Venga, continúo porque si no se nos va el tiempo. 1.000.000 de gracias por las preguntas, que me parecen francamente interesantes. A ver. Aquí. Muy bien, entonces, vamos a hablar de alternativas. Yo aquí planteo, en primer lugar, una alternativa ética, si me lo permitís, y luego esta alternativa ética la vamos a dejar a un lado, ¿no? Este dibujo que he incluido aquí en este gráfico que he hecho yo torpemente refleja a John Rawls, que es un filósofo, quizás hay aquí gente que esté estudiando, que haya estudiado filosofía. John Rawls es un filósofo estadounidense de finales del siglo pasado. John Rawls escribe un libro muy famoso que se llama Teoría de la Justicia, en los años 70, creo que es el año 70 o 72, donde habla de esto que trato de reflejar aquí, que es lo que podríamos denominar el velo de la ignorancia, lo que él denomina el velo de la ignorancia. Y la tesis es muy simple. Lo que él viene a decir es, si en el momento de nacer, si antes, es decir, en el momento en el que llegamos al mundo, fuésemos cubiertos por un velo de ignorancia que nos impide conocer nuestras circunstancias de partida, si ese velo de ignorancia nos impidiese saber si somos negros o blancos, si somos hombres o mujeres, si tenemos una discapacidad o no la tenemos, si vivimos en el medio rural o en las ciudades, si no supiésemos nada de lo que somos o de lo que va a ser nuestra vida, la pregunta que se hace él es, ¿qué es lo que consideraríamos justo o injusto? ¿Consideraríamos justo haber nacido negro en los Estados Unidos en el año 60 y no poder entrar en una cafetería como una persona blanca? ¿Consideraríamos justo que una mujer hoy, por hacer el mismo trabajo que un hombre con las mismas capacidades, cobre de media entre un 25 y un 30% menos que un hombre? ¿Consideraríamos justo que alguien que vive en un medio rural no tenga acceso a recursos sanitarios básicos igual que alguien que vive en una ciudad?
¿qué es lo que consideraríamos justo e injusto, ¿no? Y John Rawls deja fuera el argumento migratorio porque él ciñe su lógica a los límites del Estado-nación, sobre todo de estados de bienestar, pero hay otros filósofos como Joseph Carens que han desarrollado esta tesis y lo que vienen a decir es que si nosotros pensásemos que el hecho de nacer en un lugar determinado va a hacer que la mitad de nuestros hijos mueran antes de cumplir los 5 años, ¿consideraríamos justo el hecho de que en ningún momento de nuestra vida pudiésemos desplazarnos cruzando una frontera? ¿Consideraríamos aceptable eso que yo denominaría el determinismo absoluto del código postal? El determinismo del lugar en el que naces, el hecho de que el lugar en el que nazcas determine tus oportunidades en la vida, incluyendo tu derecho a la vida para mucha gente. Y mi respuesta es no, no hay nada justo en todo eso. Y esta lógica, este principio de justicia universal, digamos, es el que está detrás de la consideración del derecho a emigrar como parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Existe un derecho a emigrar, aunque mucha gente lo ignore. Lo que no existe es una obligación de admitir a quien quiere emigrar, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo que tiene que ver estrictamente con la protección internacional, no existe un derecho a la inmigración efectivo, ¿no? Y mi punto de partida ético es que debemos contestar eso, debemos contestar esta misma lógica, ¿no? Pero ahora os pido que lo compartáis o no conmigo, os pido que dejéis eso a un lado para que hablemos de todos los otros elementos que constituyen parte de la reforma. Yo no pretendo convencer a la sociedad, no pretendo convencer a la gente, me encantaría, pero no lo voy a hacer, de que compartan conmigo este principio ético. Pretendo convencerles de otras cosas. Oye, perdonad un momento, voy a abrir la ventana porque es que me estoy asando. Un momento, un segundo. Espero que no haya mucho ruido. Se me oye bien todavía, ¿no? Bueno, doy... Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Sí. Vale. Entonces yo, más bien dejando a un lado esa parte ética, me planteo la alternativa en tres grandes objetivos. Esta es un poco mi lógica, ¿no? El primer gran objetivo es blindar derechos fundamentales y expandir el derecho de protección. Y aquí es donde vamos a hablar más en detalle de la cuestión de las migraciones climáticas, ¿no? El segundo gran objetivo, es racionalizar y dignificar la movilidad laboral, este elemento del que estábamos hablando antes, ¿no? Y el tercer gran objetivo tiene que ver con optimizar el impacto de las migraciones y de la movilidad humana en el desarrollo de los países de origen, ¿no? Un tema que a mí me interesa particularmente por de dónde yo vengo, pero que entiendo que no le tiene por qué interesar a todo el mundo, ¿no? Y para llegar a ese punto, esa es la última parte de la presentación, hablaremos del camino político, el camino narrativo y el camino institucional, ¿no? Luego os explicaré a qué me refiero con todo esto. Bueno, el primer objetivo, defender derechos fundamentales. Bueno, yo creo que todas vosotras y todos vosotros reconocéis esta fotografía, ¿no? Esta es la valla de Melilla y esta fotografía lo que muestra es una devolución en caliente. Una devolución en caliente, o eso que se llaman los rechazos en frontera, en el término técnico que utiliza el Ministerio del Interior, significa que una persona logra saltar la valla, logra entrar en territorio español y sin ninguna otra consideración, la Guardia Civil que hay aquí abre la puerta y expulsa a esa persona esto, en este caso con la colaboración de la policía marroquí, pero expulsa a la persona al otro lado de la valla, ¿no? Las devoluciones en caliente son criticables ética y moralmente por muchas razones, pero sobre todo son ilegales. Porque a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que hay una persona cuya devolución en caliente estaba justificada porque podía haber solicitado asilo en el país de tránsito, en este caso Marruecos, algo que cuestionan todos los expertos en este ámbito, pero aunque dio la razón en este caso, la inmensa mayoría de las devoluciones en caliente son ilegales en la medida en que no consideran la posibilidad de esa persona de solicitar protección internacional, ¿no? Se puede solicitar protección internacional por causas justificadas de persecución, por riesgo de vida, por toda una serie de razones que están en la Convención Internacional de Refugiados del año 51, ratificada por la mayor parte de los países en el año 67, ¿no? También se puede justificar la protección internacional cuando tienes menos de 18 años. Y hay muchos chavales que cruzan, que aparentemente son chavales ya, digamos, muy desarrollados, pero que en realidad son niños, son menores de 18 años y esa protección no se considera, ¿no?
este es un ejemplo de donde creo que lo primero que tenemos que hacer en materia de alternativas es tratar de establecer, digamos, de garantizar, atrincherarnos en los derechos que ya se habían conseguido, ¿no? Y este es uno de los principales. ¿De qué otras cosas estamos hablando? Respetar la consideración de la edad de los menores, respetar las condiciones de internamiento en centros de internamiento temporales o centros de internamiento de extranjeros, los derechos laborales y las condiciones de los trabajadores, todo lo que esté reflejado en la ley, ¿no? Pero además de esto, hay una parte, bueno, y esto tiene que ver con el tema de la industria del control migratorio que ya visteis y que está relacionada con este tema, ¿no? Hay una parte de todo esto, no, esto me lo voy a saltar porque quiero entrar directamente en la cuestión climática, porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero además de garantizar las normas de protección existentes ahora, hay una parte fundamental y es que tenemos que expandir las consideraciones de la protección internacional. Y esto tiene que ver con esta lógica del desplazamiento climático, que por cierto empiezo por la cuestión terminológica, que la cuestión a la que te refería antes Esther, que es una cuestión clave, ¿no? Os decía antes que no existe el término de refugiados climáticos, no existe en el derecho internacional porque no hay una causa definida en la Convención Internacional de Refugiados que hable del cambio climático o de las condiciones naturales extremas como justificación de la protección internacional, ¿no? Aunque como luego veremos se puede hacer una interpretación expansiva de esa norma, ¿no? Por eso hablamos de desplazados forzosos por razones climáticas o de desplazados forzosos por razones ambientales, ¿no? Aquí tengo unas notas, espera, tengo unas notas aparte, un momentín, ¿eh? Las voy a pasar aquí para que... ¿Qué pantalla estáis viendo, Juan? ¿Seguís viendo la pantalla del... Sí, seguimos viendo la pantalla de un grupo de personas que están la dentro pantalla del PowerPoint, ¿no? Exactamente. Vale. Os cuento algunas cosas relacionadas con esto, con la cuestión del desplazamiento climático. Bueno, lo primero de todo es que los desastres naturales, muy particularmente los desastres naturales provocados por el cambio climático, perdonad que ponga el gráfico en inglés aquí, pero este es el más actualizado que he encontrado, por ejemplo, las inundaciones, los episodios climáticos extremos, no los terremotos, pero sí las sequías, los fenómenos de temperaturas extremas, los corrimientos de tierra, los incendios fuera de control, los corrimientos de tierra, los deshielos que provocan consecuencias naturales inmediatas. Todos estos factores han ido creciendo de manera alarmante desde los años 70 hasta nuestros días, ¿no? Con diferentes variaciones, pero el año en el que se produjo digamos, un año récord es el año 2004, pero si os fijáis aquí, muy recientemente, en el año 2001, la acumulación de estos fenómenos naturales, de estos desastres naturales, se acerca mucho, digamos, a la de el año históricamente más alto, ¿no? Y todo sugiere, si os fijáis en el panel del IPCC y en todos los datos, digamos, de las convenciones climáticas y de las COPs que se repiten cada año, en realidad a lo que nos enfrentamos es a un crecimiento exponencial de esos factores naturales extremos, ¿no? Bueno, no tenemos una cifra única, una estimación que nos permita, es decir, de consenso sobre cuál es el desplazamiento derivado de estos fenómenos naturales extremos que crecen con tanta intensidad, ¿no? El ACNUR habla de aproximadamente 22 millones de personas desplazadas anuales, es decir, fuera de sus fronteras, como consecuencia de eventos climáticos repentinos, pero esa cifra que aparentemente es tan pequeña, pero que ya de por sí prácticamente doblaría el número de refugiados en el planeta, en realidad el Instituto de Estudios Medioambientales habla de una cifra de desplazados climáticos permanentes cercana a los 1.200 millones de personas en el año 2050. 1.200 millones de personas, es decir, una cifra que crece mucho. El Banco Mundial ha elaborado un modelo que predice que el desplazamiento de la población mundial por razones climáticas en África subsahariana, en Asia del Sur y en América Latina va a ser equivalente
al 3% de la población, aproximadamente en el año 2030. Aproximadamente estamos hablando de unos 143 millones de personas, ¿no? Aquí el Banco Mundial habla tanto del desplazamiento interno dentro de los propios países como la gente que va a cruzar una frontera, ¿no? Otros datos, por ejemplo, del panel del IPCC, dice que la población en áreas costeras en riesgo de tener que ser desplazadas va a crecer de 160 millones actuales a 260 millones de personas en los próximos 30 años, ¿no? Y aproximadamente el 90% de esa población va a estar en el sur global, en países en vías de desarrollo, ¿no? Como veis, son cifras, digamos, muy diferentes, pero todas expresan, digamos, magnitudes muy preocupantes con respecto al desplazamiento climático en los próximos años, ¿no? Las regiones más afectadas en este sentido son África subsahariana, como consecuencia de la sequía, de las precipitaciones concentradas, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el sureste de África, en Madagascar o en Mozambique, por las inundaciones, por la inseguridad alimentaria derivada del clima. En el caso de Asia hablamos también de inundaciones, pero también de tifones, de desprendimientos, de tormentas de magnitud extrema, de sequías. El caso de América Central, hablamos de tormentas, de huracanes, de inundaciones. Y luego está el caso de los pequeños estados insulares, que son uno de los grupos de población quizás no más amplios, pero sí en términos relativos de concentración más preocupantes, porque en muchos casos son estados que van a desaparecer completamente, ¿no? Lo que se produce con estos fenómenos naturales extremos, en cierto modo, es un efecto dominó de desplazamiento forzoso, ¿no? Primero en el interior, después a países cercanos, y se incrementa la presión en regiones particularmente frágiles, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con una de las preguntas que me hacíais antes. Hay una vinculación, una imbricación en ese desplazamiento entre las consecuencias de los fenómenos naturales, la inestabilidad política, los conflictos que se producen en muchas de estas regiones o el fracaso de las instituciones, ¿no? Es decir, rara vez hay una única razón, sino que normalmente hay una suerte de círculos viciosos en la población, ¿no? Un caso yo creo que paradigmático en este sentido es el caso de Siria. En el caso de Siria hay un incremento de los precios entre los años 2006 y 2010 derivados de una sequía continuada en el país. Este incremento de los precios da lugar a un descontento de la población y a la incorporación de Siria a las primaveras árabes en ese momento. Se produce una contestación del gobierno que deriva en una guerra civil en el país hasta el día de hoy, en donde hace más de 10 años que Siria se encuentra en una situación de guerra sin visos de que el asunto se vaya a resolver del todo, ¿no? El caso del Triángulo Norte centroamericano yo creo que es otro ejemplo paradigmático, ¿no? En donde el fracaso de las instituciones se mezcla con el efecto del cambio climático, la violencia. El caso del Sahel yo creo que es otro ejemplo, ¿no? Y aquí hay una participación creciente de actores estatales y no estatales, ¿no? Es decir, hay un fracaso de los propios gobiernos que tienen que hacer frente a esta realidad, pero también hay una injerencia de Rusia, de Irán, de China, que estamos viendo en muchos países, de los Estados Unidos, por otro lado, de la Unión Europea, en el caso de África, por ejemplo, grupos terroristas, redes de trata que alimentan estos círculos viciosos, ¿no? El desplazamiento climático tiene que ver con las grandes áreas de negociación, el desplazamiento humano forzoso tiene que ver con las grandes áreas de negociación climática, ¿no? Desde luego tiene que ver con el fenómeno de la mitigación. En la medida en que no somos capaces de reducir los gases de efecto invernadero, lo que estamos haciendo es multiplicar las posibilidades de que se produzcan esos fenómenos naturales extremos, ¿no? Por lo tanto, la mitigación, el fracaso de la mitigación lo que hace es multiplicar los riesgos asociados. Pero después hay una parte importante relacionada con la adaptación al cambio climático. Al final, la migración es un mecanismo muy básico de adaptación al cambio climático. La gente, igual que decimos que vota con los pies, se adapta con los pies, porque al final lo que hace es desplazarse de zonas que están más castigadas a zonas que están menos castigadas, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento relacionado con la adaptación. Y hay un tercer elemento relacionado con las negociaciones del clima que tiene que ver con la compensación, ¿no? Eso que ahora se habla tanto de pérdidas y daños, del dinero que los países ricos tienen que dar a los países pobres como compensación. Bueno, una parte fundamental de esa agenda de la justicia climática, una parte fundamental de esa compensación debería ser
la posibilidad de que los países ricos o los países en mejor situación, las regiones en mejor situación climática, admitan a más desplazados forzosos, expandan el criterio de refugio para admitir a esos desplazados, ¿no? Aquí, evidentemente, estamos hablando de un desafío financiero. En primer lugar, aquí tenemos problemas fundamentales para cubrir los compromisos que los países ricos ya han hecho, por ejemplo, en materia de adaptación, donde solo se está cubriendo un 40% del dinero anual comprometido. Pero es que cuando hablamos de desplazamiento forzoso, estamos hablando también de cómo cubrir los gastos de la ayuda humanitaria en general. En este momento, la comunidad de la ayuda humanitaria lo que denuncia es que solo un tercio de los aproximadamente 49.000, 50.000 millones de dólares necesarios para atender a las personas afectadas por las crisis humanitarias, incluyendo el desplazamiento forzoso, solo un tercio de esos recursos están disponibles en este momento, ¿no? Con lo cual tenemos un problema grave de financiación en los diferentes ámbitos. Es muy difícil pedirle a un país limítrofe por ejemplo, países de África Central, cercanos al Cuerno de África, que acepten a más refugiados si no tienen apoyos de la comunidad internacional, ¿no? Pero además del desafío financiero, y esto tiene que ver con lo que tú preguntabas, Esther, hay un desafío legal, ¿no? Es evidente que la Convención del 51 está concebida para un mundo que es diferente al que tenemos ahora, en donde tenemos todos los problemas que había en el 51, pero también algunos más. Sigue habiendo desplazados como consecuencia de la guerra, de la persecución política, por razones religiosas o por razones políticas, pero ahora, en este momento, tenemos un motivo de desplazamiento forzoso que no existía en este momento, en aquel momento, que es el cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, lo que dice estrictamente la Convención no nos permite aceptar a esos refugiados, ¿no? Pero además hay limitaciones normativas nacionales. Hay muy pocos países que incorporen esta lógica del desplazamiento, del cambio climático como una causa de protección internacional, ¿no? Se está batallando esto. Hay un caso muy famoso legal que a lo mejor alguno recordará, el precedente de Ione Teitiota de Kiribati, que denuncia a Nueva Zelanda porque él quiere ser admitido como refugiado porque la región en la que vivía, en Kiribati, una de las islas que están cerca de Nueva Zelanda, sencillamente se ha hecho impracticable, ya no se puede cultivar, ¿no? Nueva Zelanda no tenía la obligación de admitir, pero tampoco tiene la posibilidad de devolver según los tribunales de Nueva Zelanda, ¿no? Por ahora hay una miríada de iniciativas internacionales y nacionales para considerar este asunto, pero carecen de dientes, no tienen la posibilidad de ser cumplidas en la práctica, ¿no? Bueno, aquí las oportunidades tienen que ver con esas vías legales, ordenadas y seguras de migración laboral para mucha gente, pero también tiene que ver con la expansión de este concepto de refugiados climáticos, ¿no? El otro día, en una sesión que organizábamos aquí en Barcelona con especialistas en desplazamiento forzoso, una profesora, una catedrática de la Universidad de Valencia, nos explicaba que ella sí cree que dentro de la convención actual se podría hacer una interpretación expansiva para incorporar a los refugiados climáticos. Al fin y al cabo, ahora hay muchas razones de protección internacional que no estaban consideradas en los mecanismos originales. Por ejemplo, la ablación genital. La ablación genital es una causa ahora de protección internacional en muchos de nuestros estados, pero eso no está escrito en ninguna parte entre las causas de la convención del año 51, ¿no? Bueno, lo lamentable de todo este asunto es que no está siendo parte de la conversación. Los países ricos y las grandes economías emergentes se niegan a abrir una conversación sobre el tema del desplazamiento climático, ¿no? Y por lo tanto tenemos un problema grave relacionado con todo esto, ¿no? Bueno, no os doy más datos. Bueno, tenéis aquí algunos ejemplos de las regiones que pueden ser más afectadas, pero ya he hecho referencia a esto, pero sí quería dejar claro que este es un tema fundamental, ¿no? Por lo tanto, primera gran línea de trabajo alternativa, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos ya un poco justos. Voy a ir un poco más que esto para que hagamos para que lleguemos a tiempo a menos cuarto. El segundo elemento tiene que ver con la movilidad laboral, que es el asunto al que me refería antes. Y me gustaría dejar clara una cosa. Cuando hablo de migrantes, de trabajadores migrantes, estoy hablando también de gente que llegó como consecuencia del desplazamiento forzoso. Al final, todo el mundo, haya venido por la razón que haya venido,
eventualmente tiene que vivir de algo. Y por lo tanto hay una necesidad también de incorporar al mercado de trabajo a refugiados y a solicitantes de asilo que vinieron por causas diferentes a la de los migrantes económicos, ¿no? Y esto mismo se podría argumentar con el caso de los desplazados climáticos, ¿no? Y aquí os doy algunos datos que están sacados de diferentes instituciones y que son datos que ha presentado una organización que se llama los Partenariados Globales de Movilidad, LAMP, ¿no? Que es una organización con la que trabajamos nosotros, ¿no? Básicamente lo que vienen a decir es esto que veis aquí. En la mayoría de países de renta alta, la población espera, perdón un segundín que me está ahora. La población en edad de trabajar disminuye, mientras que la de edad avanzada está aumentando. Si no hubiese más migración en los países de la OCDE, los países más ricos de aquí al año 2050, nuestras economías perderían 92 millones de personas en edad de trabajar y ganarían 96 millones de personas mayores, ¿no? El resultado es un déficit de más de 400 millones de trabajadores en el año 2050, es decir, 15 millones de trabajadores al año que necesitamos para mantener la proporción actual. Y esto tiene una importancia determinante para nuestro sistema de pensiones y también para la financiación de nuestra sanidad. Por decirlo de una manera simple, es decir, nuestros hijos no tienen ninguna posibilidad de cobrar sus pensiones si en el futuro no admitimos a muchos más migrantes de los que ahora tenemos, ¿no? Esto no voy a entretener en los detalles, pero esto es cierto para prácticamente todos los sectores de cualificación, desde los de menos cualificación a los demás, ¿no? Bueno, lo que ocurre en los países en vías de desarrollo en el sur global es justo lo contrario, sobre todo en algunas regiones como África subsahariana. En el año 2050 habrá más de 1.400 millones de nuevas personas en edad de trabajar en los países de renta baja. Por ejemplo, en África subsahariana habrá 695 millones de personas. En el sur de Asia, 471 millones. En el sudeste asiático, 98. América Latina, 93. Oriente Próximo, 56, ¿no? Y muchas de estas personas podrán trabajar en sus países de origen, pero otros muchos no van a tener la posibilidad de trabajar en sus países de origen. Es decir, que la mano de obra que necesita una parte del mundo está disponible en otra parte del mundo si somos capaces de vincular ambas con proyectos migratorios inteligentes, ¿no? El otro elemento fundamental, bueno, este ya os lo he explicado, y es que el proceso migratorio es muy beneficioso si se hace bien, y por lo tanto no me voy a entretener ahí, ¿no? Esta idea de una migración temporal más abundante, por ahora sigue siendo excepcional. Hay pocos países que la estén promoviendo en este momento. Sin embargo, hay algunos países que lo están haciendo. El caso de Nueva Zelanda es un caso que a mí me interesa particularmente, pero hemos identificado muchos otros países que están tratando de mejorar su sistema de movilidad laboral para ofrecer más oportunidades a quienes se mueven, ¿no? No voy a entrar, perdonad, en más detalles, ¿no? Antes, Esther, me preguntabas, ¿por qué no sé? Porque, es decir, si todo esto que estoy diciendo es tan cierto, si todo esto, si es verdad que hay tanta gente que podría venir, o sea, que nos beneficiamos tanto, que hay tanta gente que podría venir, ¿por qué no reformamos el sistema? Bueno, aquí hay 4 razones fundamentalmente que quiero compartir con vosotras. Primero, las ideas anti-inmigración, la resistencia política. Esas ideas anti-inmigración pueden tener razones identitarias, ¿no? La teoría del gran reemplazo que tienen algunos partidos de ultraderecha. La idea es que nuestras sociedades blancas y cristianas se van a convertir en sociedades racialmente diversas y musulmanas en los próximos años si no ponemos fin a esto. O la idea de que los migrantes incrementan las tasas de criminalidad o que suponen un costo insoportable para nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Mitos que ya hemos visto al principio que no eran ciertos, pero que están bien establecidos en buena parte de la sociedad, ¿no? Segunda idea para la comunidad del desarrollo, la falsa creencia de que la migración provoca siempre una fuga de cerebros y que descapitaliza a los países de origen. En tercer lugar, la falsa creencia de que la migración refleja un fracaso del desarrollo, cuando en ese gráfico de la joroba que os expresaba antes, en realidad lo que vemos es lo contrario. Las migraciones son consecuencia del desarrollo más que al contrario, ¿no? Y finalmente la preocupación por los abusos y la protección de los inmigrantes, de los derechos de los inmigrantes, ¿no? Que es el tema que hablábamos antes con Michael en la pregunta de Michael, ¿no? Bueno, esto todo supone la alternativa de la que estábamos hablando en materia de protección, de derechos laborales y de impacto en el desarrollo.
Antes de pasar a la última parte, ¿tenéis alguna pregunta que queráis compartir conmigo? Vale, pues si queréis os cuento la última parte y ya si queréis abrimos un pequeño turno. Voy a intentar no alargarme mucho para abrir un pequeño turno bueno. Con respecto a la reforma, yo tiendo a ver esto con este gráfico que os planteo aquí, que es un poco torpe, pero tiendo a ver esto como una especie de pelota en la punta de una montaña, ¿no? En donde las cosas no van a continuar, las cosas, no, el statu quo, digamos, la neutralidad es imposible. Solo tenemos dos alternativas. Continuar cavando más hondo en el agujero en el que estamos, continuar intensificando esta tendencia de nacionalismo, aislacionismo y de regresión en la que estamos ahora instalados en la Unión Europea, en los Estados Unidos y en otros países, o más bien empujar, digamos, en la línea que os proponemos en estas alternativas de las que estábamos hablando antes. ¿Cómo conseguimos que la pelota caiga del lado adecuado y no del otro lado? Bueno, aquí es donde queremos hablar de esos tres frentes al que me refería antes, el político, el narrativo y el institucional, ¿no? El frente narrativo creo que ya os lo explicó Lula, así que no me voy a detener demasiado. En primer lugar, se trata de entender mucho mejor las audiencias a las que nos dirigimos, ¿no? Este es un estudio de una organización británica que se llama More in Common. No sé si... Juan, tú córtame si Lula ya os habló de esto, ¿vale? Porque este es un tema... problema. ¿Lo hizo o no? No. Vale. Esto es lo que hacen, son estudios de segmentación de audiencias similares a los que haría una empresa de publicidad para entender a qué mercado se dirige, ¿no? Y lo que hacen es, en cada país, tratar de ir mucho más allá de los trazos gruesos de la gente que es de derechas, de izquierdas o de centro, o la gente que es partidaria de los inmigrantes o unos racistas xenófobos y lo que hay en medio, ¿no? Y lo que tratan de entender es dónde se sitúa la gente en la mitad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francia, que es más... Bueno, hay una parte de la población que son gente que son nacionalistas identitarios, la gente que vota a Le Pen, una parte de la gente que vota a Le Pen, o la gente que votaba a este otro tarao que se presentó también de la ultraderecha, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, parte de la gente que vota a Vox en España, ¿no? O que vota a los partidos nacionalistas en Cataluña. Un nacionalismo identitario donde queremos fortalecer nuestra identidad y lo que viene de fuera es un problema en ese sentido, ¿no? Parte de esos votantes de los nacionales populistas o de la ultraderecha también son gente insegura económicamente. Es decir, no es gente tan preocupada por lo identitario, lo que vienen a decir es, en un país como España, que tiene una tasa del 13% de desempleo, ¿cómo vamos a admitir a gente de fuera? O yo estoy en el ambulatorio esperando y antes tenía que esperar media hora y ahora espero una hora y media y delante de mí hay dos mujeres con velo y yo digo, ¿por qué están ellas antes que yo? ¿No? Y esos son elementos de gente que tiene inseguridades o quejas, algunas de ellas yo creo que perfectamente justificadas, ¿no? Pero luego hay gente que se ha quedado atrás, gente que se encuentra en una situación como perdedores relativos del sistema, gente que vive de las ayudas sociales, que no quiere competir por recursos del Estado, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? En el otro lado te encuentras a gente que tiene una visión multicultural de la vida, piensan que sociedades más diversas son sociedades mejores, tienen una visión, podríamos llamarla cosmopolita, internacionalista, ¿no? Y que considera en parte que esto es un derecho, ¿no? O hay gente que están en el campo de los humanitarios, consideran que, bueno, no sé si hay un derecho o no a que la gente migre, pero por solidaridad nosotros tenemos que aceptarlo porque es gente que está peor que nosotros, ¿no? Bueno, esta es una descripción de la sociedad francesa mucho más fina que decir simplemente derecha o izquierda, ¿no? Y por lo tanto, de lo que se trata en el desafío narrativo es de identificar dónde está esta gente, qué es lo que les preocupa y cómo abordar a la gente que es antimigratoria para tratar de traernos a nuestro territorio, ¿no? Nosotros en ese ámbito político lo que hacemos es identificar dónde se sitúan los diferentes actores. Aquí este es un gráfico que preparé yo en donde dividimos a los actores entre quienes están a favor de la reforma y quienes están en contra de la reforma migratoria y si lo hacen por razones de interés propio o por razones éticas, ¿no? O ideológicas, ¿no? Por ejemplo, los nacionalistas conservadores son claramente antirreforma y lo hacen por razones ideológicas, ¿no? Mientras que los empresarios son partidarios de un sistema más abierto y lo hacen por interés propio. Les importa un bledo que haya un derecho a emigrar o no, lo que quieren son más trabajadores que puedan competir con otros trabajadores aquí para pagar menos, ¿no? Bueno,
Mi argumento es que hay que identificar a quienes están en el campo de la reforma, consolidarnos y tratar de llegar a grupos que no están necesariamente en el campo de la reforma y que podrían estarlo, ¿no? Por ejemplo, organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que no hacen lo suficiente, organizaciones de ONGs o activistas que piensan que desde una perspectiva desarrollista, que hay que ayudar a la gente a no emigrar, pero que no hace falta traerlos aquí, ¿no? O partidos socialdemócratas que tienen un pie en cada lado. Esa es gente que yo traería desde una perspectiva política, ¿no? Y aquí, en este sentido, yo soy muy crítico con la izquierda. Yo creo que la izquierda en nuestros países, y en parte los liberales, tienen una posición esencialmente defensiva, ¿no? Están de acuerdo en garantizar derechos adquiridos, pero lo que quieren es evitar las llegadas, nunca fomentarlas, ¿no? Consideran que este debate es políticamente radiactivo y son muy cobardes, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la ILP de regularización. Hay algunos partidos que lo están apoyando, pero el Partido Socialista no está apoyando absolutamente a nadie y se va a oponer a ello. Lo vamos a ver, ¿no? Lo que vimos, lo que se decía antes de Suecia o de Dinamarca, ¿no? Bueno, no entro en demasiados detalles, pero sí quería trasladaros esta idea, ¿no? Desde el punto de vista narrativo, yo creo que Lula os explicó esto. Nosotros tratamos de desarrollar mensajes. Yo creo que Mad África hace cosas similares cuando habla de nuevas narrativas. Tratamos de desarrollar mensajes que rompan esa idea del ellos y el nosotros, ¿no? La idea, este meme que a mí me gusta mucho, ¿no? Nunca sabes de qué color van a ser tus nietos. Nunca sabes de qué lado de la frontera vas a caer. Quienes vivían en el Reino Unido hasta el año 2016, de repente se encontraron un buen día, sin haber hecho nada, en el lado equivocado de la frontera, ¿no? Tratamos de explicar esto de una manera, tratamos de explicar que todos somos migrantes en último término, ¿no? Aunque parezca un poco contraintuitivo, porque todos venimos de alguna parte. Yo nací en Oviedo, vivo en Madrid, viví en Perú durante años, viví en los Estados Unidos, no sé dónde estaré dentro de unos años. Al final, todos somos el resultado de un movimiento, porque todos somos al final el resultado de una búsqueda de seguridad o de prosperidad de una manera diferente, ¿no? En materia institucional, aquí hay algunas referencias que pueden ser útiles, como el Pacto Mundial para la Migración, pero yo aquí planteo eso que denomino la estrategia del escalador, ¿no? Yo creo que no debemos aspirar a un pacto multilateral de migraciones que permita lograr lo que buscamos, aunque yo sí creo que, por ejemplo, en el ámbito del desplazamiento climático, sí podemos dar la batalla para tratar de expandir la interpretación del desplazamiento forzoso, en este caso, para garantizar un derecho de protección más inclusivo, pero más bien lo que creo es que hay que tratar de fomentar acuerdos bilaterales entre países o acuerdos entre regiones, por ejemplo, la Unión Europea y África Occidental, o la Unión Europea y América Latina, para facilitar la movilidad ordenada y segura sin generar miedo o pánico en la población, ¿no? Y termino con una idea que a mí yo siempre que trato cuestiones migratorias, en fin, tengo la certeza y la transmito a quien me quiere escuchar de que muchas de las cosas a las que yo aspiro no las veré a lo largo de mi vida, la verdad. Es decir, no creo que a lo largo de mi vida vea el fin de las fronteras o cuestiones. Y sin embargo, tengo la certeza de que estamos en la lucha correcta y que vosotros o vosotras, como yo, vosotras que os preocupáis por estos asuntos, como yo, estamos en el lado correcto de esta batalla. Lo que pasa es que esta es una batalla intergeneracional, donde iremos de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Por eso me inspira tanto una fotografía como esta, que es la de mujeres sufragistas españolas en el año 31, ¿no? Bueno, mujeres sufragistas, este señor de la boina, que me encantaría saber quién es y porque es una foto peculiar, ¿no? Pero en realidad la lucha, el sufragismo de las mujeres es una lucha de generación tras generación durante casi 150 años, ¿no? Hasta que al final lo logran en la mayor parte de los países del mundo, no en todos, lamentablemente. Y eso me inspira porque son mujeres que nunca perdieron la esperanza, porque al final fueron heredando generación tras generación la lucha hasta lograr sus objetivos, ¿no? Yo confío que eso es lo que podamos hacer nosotros y os animo a que lo continuéis, ¿no? Y aquí, si queréis, podemos bueno, no nos queda mucho, pero como mucho 10 minutos de alguna pregunta más o algún comentario para terminar esta sesión. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por la presentación y por todo. Es cierto que nos quedan escasos 8 minutos. Bueno, antes aclarar también que gracias por Esther, que sí que es cierto que ya Lucila había hablado sobre lo que comentabas, pero bueno, nunca está de más quizá volver a remarcarlo y ha sido fallo mío al decir que no lo había hecho, ¿no? Tenemos una pregunta, no sé si alguien más la tiene, pero Luana María Estremera había comentado por el chat que decía que no podía comentar porque estaba en una biblioteca, y la pregunta que ella decía así:
Quizá no es tanto crear un nuevo término, sino considerar la causa climática emanada del cambio climático como una causa lícita para otorgar el estatuto de personas refugiadas, perdón, de personas refugiadas. Es decir, Occidente es el primer responsable de la aparición y aceleramiento de este cambio climático. Irónicamente, los países que menos han contribuido son los que más sufrirán las consecuencias. Ya no solo por la situación geográfica, sino por su débil estado de bienestar para hacer frente al cambio climático, a la percepción del desastre que tengan desde mi punto de vista, desde un punto de vista cultural. Comentaba ella por el chat. Lo comparto por completo, es decir, no, yo no lo... Y yo creo que aquí hay, entre quienes quieren introducir ese derecho en la legislación internacional, hay dos corrientes, digamos. Hay una corriente que lo que busca es reformar o reinterpretar la articulación existente, que lo que viene a decir ahora es, con lo que tenemos ahora podríamos hacer una interpretación para incluir a los refugiados climáticos, a esos desplazados climáticos, y lo que te dicen es, no abramos el melón, no reabramos la convención, porque hay un riesgo serio de que en vez de ganar derechos, perdamos algunos de los que ya teníamos, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo en Europa ahora, por ejemplo, con las evoluciones en caliente, ¿no? Y sin embargo, hay otra corriente que lo que te dice es, esto no vale, nunca vamos a llegar a donde tenemos que llegar con este sistema, lo que tenemos es que hacer un planteamiento completamente novedoso del modelo de protección internacional. Tenemos una pregunta más de Pablo. Es cierto que tenemos Pablo, 5 adelante. minutos. Vale, en mi caso sería rápido, no te preocupes. Mire, es que claro, como yo había un momento en el que me he tenido que salir de la sesión, entonces no sé si la habéis comentado ya, pero bueno, yo lo pregunto por si acaso y es, a la hora de hablar de los beneficios y los aportes que tienen las migraciones a nuestras sociedades, ¿no? A nivel intercultural, desde tu punto de vista como economista, ¿qué estudios podemos nosotros usar para, pues eso, para sustentar nuestros argumentos, pero también para enriquecernos y para enfocar nuestros próximos estudios futuros, ¿no? ¿Tú te refieres, Pablo, estrictamente desde un punto de vista cultural o económico? De los dos. Yo me refería de lo cultural, pero en este caso, como has mencionado lo económico, pues también creo que tiene una raíz bastante dura. Yo en lo cultural no te puedo ayudar mucho, aunque hay mucho escrito, pero yo no soy un experto yo no soy un experto en el tema. Vamos, me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, Todorov con el libro del miedo a los bárbaros. Me parece un libro que hay que leer, pero estoy seguro que, vamos, que otros compañeros tuyos pueden hacer recomendaciones, quizás las pueden poner en el chat mucho mejores que las mías. Desde el punto de vista económico, os voy a poner en el chat, a ver si lo encuentro rápidamente, a ver, espera, os voy a poner una referencia que a mí es uno de los estudios que más me gustan. No habla solo del tema económico, habla de temas sociales y otros, pero está hecho, curiosamente, por una consultoría internacional que es McKinsey, el McKinsey Global Institute, ¿no? Entonces aquí tenéis está en inglés, lo siento, ¿no? Pero este está muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque es una de las principales cosas que estaba buscando. Aquí tenía una... Espérate, porque tenía una diapo con 5 lecturas recomendadas. A ver, espera, porque el problema es que no puedo mandaros... A ver, espera, voy a intentar hacer una cosa. Es mandaros un documento. A ver si se me copian los enlaces. Sí. A ver, un momento. Este documento lo voy a llamar lecturas. Os lo comparto. Y ahí vais a ver lecturas. Vale. Pero por aquí puedo pasaros un documento, ¿no? Sí, aquí.
Y si no lo consigues pasar por aquí, Gonzalo, también puedes mandárnoslo a Madáfrica y lo podemos compartir, porque esta sesión, como está grabada, la tenemos que mandar por correo, así garantizamos que todo el mundo pueda tener acceso al documento. Os lo puedo pasar por aquí, espera. Aquí. Vale. Ahí lo tenéis. Son descargaroslo todo el mundo, ¿vale? Descárgatelo tú también, Juan, si quieres, por si lo quieres. Pero ahí tenéis 5 lecturas recomendadas que yo creo que os van a interesar para todo esto, ¿no? Lecturas muy diferentes, ¿eh? Genial, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Muy bien, pues si no os importa os dejo ya porque sí me tengo que ir corriendo, que tenemos un acto de por causa y no llego. Os agradezco muchísimo la invitación, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti por la participación, porque seguramente ha sido bastante enriquecedor, justamente como lo esperábamos. Y nada, muchísimas gracias por todo. Genial. Y seguramente colaboraremos en el futuro. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, que vaya bien. Adiós. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Chao, chao. Y Gracias. antes de que Gonzalo. nos marchemos, quería recordar que la próxima sesión no va a ser la semana próxima, puesto que la semana próxima en Andalucía es festivo, el martes justamente, que es el martes 28, se pasaría ya al 7 de marzo, que también coincide en un martes. Y bueno, en ese caso contamos con la participación de Lucía Embomio, quien va a hablar sobre la representación de las personas negras en el cine y la publicidad. Así que nada, nos vemos el martes 7 de marzo y muchísimas gracias a todo el mundo por haber participado. Y en caso de que tengáis sugerencias o alguna cuestión que tratar, sabéis que podéis contactar por correo electrónico. Muchas gracias. No.